recientes fundaciones en la iglesia, y cuando le puso Dios en su cabeza esa idea, él solo decía la palabra vi, el 2 de octubre de 1928, vi, no entraba en más detalles, pero todos tenemos la impresión de que San José María pues vio completamente todo lo que iba a ser el Opus Dei a través de los siglos. Entonces, decía, la obra la fundó Dios, yo no la fundé, sino que yo lo que quise es buscar que por otros sitios hubiese esto que yo tengo en la cabeza y hacerlo, y ponerme a trabajar ahí uno más, como el último. Pero se dio una sorpresa de que aquello no existía, por lo tanto que lo tenía que hacer él. Y por lo tanto él era un sacerdote joven, 26 años, no tenía armas y se dio cuenta de que sus armas eran la oración y los pobres, más pobres de los pobres de Madrid. Entonces eso es lo que hizo. Se dedicó a los hospitales, a los niños, a los pobres, ¿sí? No me llames fundador de nada. Bueno, esa idea más o menos, tú lo has entendido bien porque lo has leído. Otro recuerdo que tengo es una cosa. En una reunión así, de esas informales, con él, que había muchas, pues entonces alguien le dijo, debía ser algún día señalado y alguien especial, porque la pregunta era difícil. Padre, y en su vida ha habido, no dijo la palabra milagros, pero todos entendimos la palabra milagros. En su vida ha habido cosas extraordinarias de Dios con usted. Y entonces se rió, eludió la respuesta, habló de otras cosas, pero este que hizo la pregunta supo insistir. Padre, pero en su vida ha habido cosas extraordinarias. Bueno, yo voy a decir, sí ha habido cosas extraordinarias en él. Primero porque las necesitaba, porque mucho tiempo, años, estuvo solo, tenía que hacer algo grandioso, algo muy importante, y entonces necesitaba cosas extraordinarias. Y dijo lo siguiente, mira, yo no puedo negar que en mi vida se ha habido cosas extraordinarias, porque sería faltar a la verdad. Pero no te voy a contestar a la pregunta por dos razones. La primera, porque en tu vida no va a haber cosas extraordinarias. En tu vida es hacer de lo ordinario, y dijo una vez más, eso que solía decir muchas veces, prosa heroica, tú que eres poeta, buena poeta, poetisa, de las cosas ordinarias hacer versos de la prosa heroica. Segundo, lo tuyo es hacer lo ordinario, la vida corriente. Y segundo, tampoco no te voy a contestar, porque si te dijese que en mi vida había cosas extraordinarias, pues por ejemplo, pensarías que yo soy un santo y soy un pobre hombre. Él insistía mucho en la idea de que él no era un santo, sino que era un pobre hombre y que cuando muriese, en fin, no me extiendo por él. Entonces hay que, es decir, no nos contó, pero ha habido en su vida cosas extraordinarias. Por ejemplo, hay publicada una, entre muchas que ha habido, han publicado una. Pero en un viaje en avión, el piloto le contó
que uno de sus hijos pequeños, muy chiquitos, muy pequeños, que los niños se llevan mucho las cosas a la boca, todos se lo quieren llevar a la boca. Se había cogido unos cables y se los había llevado a la boca y los cables de luz le habían quemado los labios y podía tener pues, un año. Y le enseñó la fotografía y verdaderamente pues era tremendo porque estaban todos los labios quemados. Y el padre, San José María, le dijo, mira, yo me voy a encargar de eso yo me encargo. Y efectivamente pues se le fue regenerando, los médicos le habían dicho que eso no se regeneraría, se fue regenerando y la fotografía del chico cuando tenía ya 10 o 12 años, era un chico normal, incluso lo fueron a ver a Roma, fueron con el chico, lo mostraron, y él no le dio importancia, le dijo, no, eso no ha sido asunto mío. No, el piloto le dijo, padre, usted me dijo que yo me iba a encargar de eso, yo me voy a encargar de pedirlo, pero yo no he tenido nada que ver con eso. Él quiso salirse de ese tema, pero todo lo contrario. Luego yo llegué a Roma en el año 1959, hace un montón más de tiempo, 1959 llegué al Perú, ya sacerdote, 1955. Y en el año anterior, el padre, que tenía una enfermedad que era la diabetes, muy fuerte, el médico que lo trataba de la diabetes en Roma, había dicho que era el caso más grave que tenía de la diabetes, eso sí me parece que está escrito ahí, pues de golpe fue curado totalmente. Y las consecuencias, las características que tiene la diabetes, como es por ejemplo un dolor de cabeza constante, la sed, a veces la lengua se pone como estropajo, no funciona, todo eso desapareció de golpe. Durante 15 o 20 minutos pareció que se moría, incluso que estaba muerto, y se recuperó. Cuando se recuperó no había ningún síntoma de la diabetes. Llamaron al médico, y el médico dijo que no era asunto suyo, no era asunto de la medicina, que eso no tenía explicación médica ninguna. Así que en su vida se ha habido muchas cosas extraordinarias, pero yo creo que no se las ha dicho a nadie, no se las ha dicho a nadie. Y un tercer recuerdo y último, y con esto termino, es muy simple. Un día se le había caído un botón y sencillamente estaba cosiéndose el botón. Estábamos alrededor, unos cuantos, bastantes, varios sentados en el suelo, estaba cosiéndose el botón. Nos hacía la broma de que cuando, y me parece que es así, las mujeres que están aquí lo sabrán, que cuando un hombre se cose un botón, insiste, pasa y pasa y pasa, y aquello no hay modo de quitarlo, no hay modo de arrancarlo. Bueno, pues como en uno de los momentos que estaba conversando con nosotros, al mismo tiempo se distrajo y se clavó la aguja en el dedo y botó un poquito de sangre. Entonces, aparte que varios salieron corriendo para buscar alcohol y gasa y tal, que él se reía, uno de los que estaba muy cerca de él le decía, padre, sople, según parece, cuando uno se sopla, sople. El padre no soplaba, padre, sople, no soplaba. Dijo, ¿por qué estoy ofreciendo por ti
y por ustedes, dijo entonces por vosotros, esta pequeña cosa, este alfilerazo, y fíjate que en Camino, tú habrás de acuerdo, que habla de los alfilerazos. Los alfilerazos, no sé si dice de cada jornada. Entonces nos habló que tendríamos en la vida muchos alfilerazos, y que lo nuestro era ofrecer a Dios y santificar los alfilerazos de cada jornada. Que cosas grandes tendríamos de vez en cuando, pero que alfilerazos continuos y constantes tendríamos muchos. Y que nuestra vida pues era santificar esos alfilerazos. Bueno, y no quería cansarlos más. No sé, decirles... ¿Me dejé intervenir, padre? Que la obra, sí, una cosa más me acuerdo, pero te paso enseguida el micro virtual. Ya fue el micro hace rato. Te paso el micro virtual. Que utilizaba una frase italiana, difícil de traducir, que la obra estaba para decirnos que éramos gente que vivimos en medio del mundo, en plena calle. La frase italiana es il bel mezzo della strada. Traduciéndolo libre, diríamos en plena calle. Mi apellido tiene antecedentes húngaros. Y por aquí he tenido la alegría de ver una paisana húngara. ¿Dónde está la paisana húngara? Ahí está. La pregunta. Entonces, hay cosas de un idioma que no son tan fáciles de traducir al castellano, al propio idioma. Por ejemplo, il bel mezzo della strada. En Italia se entiende muy bien. Aquí no tanto. Pero sería que nuestra vida está en plena calle, y que en plena calle es donde tenemos que conseguir el trato con Dios, la santidad, el servicio a los demás, el querer a todo el mundo. El querer a todo el mundo insistía muchísimo en que lo nuestro era servir, y servir era querer a todo el mundo. ¿Tú querías decir algo, Alejandro? Y en modo de testimonio, ya que no solamente se alcanza la fe, bueno, al cielo con la fe, sino también a través de las obras. Eso nos enseñaron los padres jesuitas. El otro día, arrebatado por una angustia inútil, las que tengo siempre, pero sin Camino a la mano, no tenía libro, recurría... Camino es un libro de aforismos. José Mari es el autor de una trilogía de aforismos muy interesante: Camino, Surco y Forja. El género de aforismos son frases, párrafitos, ideas sueltas ahí, como los refraneros. Pero pasa algo distinto con la naturaleza de Camino mismo. Atribulado, consulté al azar la página web de Camino con el celular. Me agarré un número al azar, como quien arroja una moneda a ver qué sale. 702. Eso me encantó, estaba en la calle, estaba por Miraflores. Y dice sí, estás intranquilo. Mira, pase lo que pase en tu vida interior o en el mundo que te rodea, nunca olvides que la importancia de los sucesos o de las personas es muy relativa. Calma, deja que corra el tiempo y después, viendo de lejos y sin pasión los acontecimientos y las gentes, adquirirás la perspectiva. Pondrás cada cosa en su lugar y con su verdadero tamaño. Si obras de este modo, serás más justo y te ahorrarás muchas preocupaciones. Entonces, caramba, me está hablando. Y no es la primera vez, y tampoco es esquizofrenia. Los médicos decidirán eso más adelante. Pero pasa algo especial con Camino, en quechua ñan.
que hay un sacerdote, un irlandés ahí, que lo tradujo. Y es que cuando... Con tu amigo el sacerdote que tradujo Quechua, Sí, el padre Serpa. El padre Serpa. Y después fue el padre Demetrio Molloy. Sí, el del Celtic. Pero pasa algo, cuando conozco a Antonio, a partir de Manolo, porque el principal culpable es Manolo. Sí, no sé. Es cierto, ahí tú lo viste, ve con Antonio, es un hombre sabio. Yo no tenía nada que ver. No, la verdad, yo te diría que ver, tengo el WhatsApp ahí registrado. Entonces voy donde Antonio, muy simpático, hablamos, recuerdo que la primera reunión, estábamos ya no sé por mí, yo me iba, me parece Camino, el libro, a ver, que a mí me pagan por leer, no lo leo por placer, o sea, es la cosa más tediosa del mundo tener que leer. Antes me gustaba leer, era un placer, ahora es un purgatorio, pero salvo que sean mis clientes, porque al menos ahí estoy como editor, y entonces encuentro el placer de la lectura y sé que es bueno, porque entonces les comparto el truco de escuchar, que eso lo aprendí intuitivamente y me encanta escuchar y me encanta cuando un texto está ahí, cuando asoma la fuerza y la verdad y la realidad. Y acá estás, María Eugenia, y estoy alegre que estés aquí y has venido. Y esto es lo bello. Camino tenía una naturaleza rara como libro. No era el libro en la situación pasiva en que vas y lo lees, en que eres tú el de la acción. Era al revés. Hay una raza de libros que son realmente fuertes, que tienen hombría y que te hablan, y que no se trata ya de leer, sino simplemente de escuchar. Esa naturaleza de libros que te hablan y que es la meta lo que buscamos, que los libros hablen al que lo va a leer. Es lo que lograba Camino. Yo lo abría Camino, yo lo iba hojeando, iba viendo y encontrando cosas que me gustaban y llamaban la atención, que no entendía al principio porque era como que muy religioso y obviamente católico, gracias a mi madre en realidad, pero tampoco somos chupacirios y no nos gustan mucho las cosas religiosas. Mi madre no me va a engañar porque ella me decía, mira, tú no te metas mucho en tema de religión porque mira, mantengamos la cosa como está, en orden. Dios tiene su lugar, la iglesia los domingos, y cuando te levantas rezas, y cuando te vas a dormir rezas, y nada más. Ya son cosas medio raritas ahí. Bueno, venimos de Trento, ¿ya? Ni Vaticano II hemos conocido. Entonces, este libro había algo raro, a medida que lo iba leyendo, porque felizmente, como soy un lector flojo, a mucha honra, iba leyendo, pero aforismos, era ideal para mí, podía leer una cosita ahí, otra allá, y poco a poco iba operando el tema de que comenzaba a molestarme el libro. El libro no es complaciente, no es un libro amigable, es incómodo, es molesto, te obliga a despertar, a reaccionar, te dice lo que no quieres oír, no quieres escuchar. Es, como le decía Antonio, es una conversación en un bar con un amigo de verdad, de esos pocos que hay, que casi prácticamente se han extinto, ya pasaron a mejor vida, y comienzan a decirte, bueno, Pepe, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes esto, que lo otro? Bueno, algo tendrás que hacer. Entonces te golpeaba y te forzaba de alguna manera a tomar una actitud. Entonces eso era fascinante, y sobre todo era el que lo oía. ¿Qué haces con un libro así? Bueno, descamino un rato, un aforismo, la mierda, en serio, otra vez esto, y un coñazo, y entonces lo arrojabas por el aire. Y luego un rato volvías a recoger el libro y volvías a ojear. Y otro aforismo, y esto no está mejorando. Mira, José Mari, que ya bastante problemas tengo en la vida, pero no es complaciente. Y bueno, continuaba así la relación. Se estableció una relación. Los verdaderos libros, los libros de esta raza rara, extraña, los libros de verdad, los que tienen que pesar, no los de mentiritas. Que no queremos marianitas de altaos, ni queremos ni menitas, queremos libros de verdad, queremos ese teatro de verdad, queremos que sea vivo, que se transmita, que la pintura nos hable, no se quede ahí congelada en una pared, queremos que realmente nos grite, nos interpele. Entonces, Camino, se estableció una relación. Es un libro para todos, pero no es para todos. Y llegado un momento te terminas vinculando con él y no te puedes hacer lo que él es, molestoso, plegado, jodido, pero es una relación y se establece. Una persona viaja de Lima a una provincia. Malas noticias.
muy complicado, un viaje muy largo. Son 23 horas de viaje en autobús, esos tipos de viajes. Faltando 2 horas a su destino, que va camino, abre el libro al azar y se encuentra con el peor de los clavos. Tiene razón José María, en el libro. Claro, tú golpeas una vez en el clavo y fallas 100 en la herradura, pero este dio exacto en el momento más incómodo. No recuerdo el número del aforismo, pero sí recuerdo el aforismo en sí: escalones, resignarse a la voluntad de Dios, conformarse a la voluntad de Dios, querer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios. Era perfecto, era preciso. Empezaba por las palabras que están prohibidas. Nadie usa la palabra resignarse, nadie usa la palabra conformarse. Ahora nadie. Y en la época de José María muy poco y muy menos. Pero él arranca ahí por lo más molestoso. Y era fregado. Imagínense un hombre en un autobús, en las alturas del sur salvaje, y de repente te lees esto y es como, coño, no puedes escapar. Estás en la montaña. Faltan todavía 2 horas. Te quedas atrapado solo con tus pensamientos. Mientras al lado están mascando algo en quechua y tú no entiendes muy bien porque no es el dialecto del pueblo. Y estás pensando, te quedas pensando, y te quedas atrapado, estás interpelado. Justamente con una aguja en el corazón. Justamente con una aguja en el corazón. Y en ese momento vuelves a abrir camino. Faltan 20 minutos para llegar al pueblo. Lees un aforismo cualquiera, esto es muy personal, es el mío, y en medio de un párrafo un poco extenso encuentro 3 palabras mágicas que yo usaba ya hace tiempo, y era: ánimo, tú puedes. ¡Coño de mi madre! Perdóname, pero en verdad, ¡qué preciso! Pero es verdad, pero es que es verdad, es que era preciso, era exacto. Y no puedo negar la emoción porque era real. Me hablaba directamente a mí, en mis palabras. Nunca me había pasado algo así. Nunca una relación se había establecido de esa manera. No quiero aburriros mucho, pero algo que menciona 702 de Camino, habla de perspectiva, y en crítica literaria, si lo aplicamos, podría ser equivalente a la anecnerosis, que refiere al cambio del enfoque. Cuando en un drama, en una obra de teatro, como una novela, en una historia, el personaje ve las cosas de una manera distinta, cuando cambia su perspectiva, toda la narración se modifica y se abre el camino al desenlace, que en narrativa literaria, en la crítica, es la anástasis, que es la resolución final de la resurrección del personaje al protagonista. Llevado y tomando en cuenta que en parte es cierto lo de las narrativas, en parte, todos vivimos una historia y todos somos una historia, que son cúmulos de historias, y en esas historias somos el protagonista. Y hay un desenvolvimiento de la historia que se desarrolla. Entonces, poder cambiar la perspectiva, operar en la mente esa transformación, que no sé si se llegará a la anástasis, que no sé si va a ocurrir, que yo no sé qué va a pasar mañana, porque las posibilidades de vida que podamos tener todos nosotros comparadas con las de Antonio son las mismas. Cualquiera puede morir el día de hoy o mañana. Y ayer murió Milán Kundera y tenía 94 años. Y hace un mes se murió Cormac McCarthy, exactamente el día de mi cumpleaños. Que las cosas tienen un sentido y un significado, y yo no sé a dónde va o qué cosa quiere Dios, pero a modo de testimonio, y ha sido muy largo el monólogo y estoy bastante aburrido, solo diría, les invitaría a agarren camino, denle una oportunidad, o mejor dicho, dense una oportunidad. Actrices, empresarios, novelistas, pintores, profesores de filosofía y management, editoras, curas, mercenarios, pero dense una oportunidad de escuchar una conversación que nadie más te va a ofrecer y que te va a golpear, porque me enseñó Antonio un día, no todos pueden ser pues ya los diálogos amigables, también la discusión y carajos van y carajos vienen son necesarios para que haya una buena comunicación, y eso es bueno. Ok, hablando de camino,
702, estás, el que tú mencionas. Estás intranquilo. Mira, pase lo que pase en tu vida interior o en el mundo que te rodea, nunca olvides que la importancia de los sucesos o de las personas es muy relativa. Calma, deja que corra el tiempo y después, viendo de lejos y sin pasión por los acontecimientos y las gentes, adquirirás la perspectiva. Pondrás cada cosa en su lugar y con su verdadero tamaño. Si obras de este modo, serás más justo y te ahorrarás muchas preocupaciones. Algo que me llamó mucho de la obra que tú has escrito, Antonio, precisamente era el asunto algo que yo nunca he entendido mucho del apostolado de Honduras, que es, nunca he entendido muy bien por qué la falta de matrimonio, por qué no me parecía natural. Y es algo que tú has puesto aquí a raíz de conocer a José María. Él se declaraba un enamorado de la Virgen, Sí. ¿no? Y desde niño, Sí. desde pequeño. Su madre también era devota. Y incluso leí un momento muy lindo en el que convence va con otros compañeros, curas y muchachos, de ¿por qué no vamos a hacerle una serenata a la Virgen? Claro, en Guadalupe, en México. Sí, en México. Y que lo conmovió además toda la emoción, la devoción de la gente en México, poco antes de su muerte. Pues. El concepto de la Virgen, que además, ¿no?, los cristianos, los seguidores de Jesús sabemos de distintas ramas y algunas dejan a la Virgen de lado. Recién leyendo este libro entendí un poco la relación desde el hombre, de este amor platónico y puro, pero inmenso, ¿no?, a un corazón tan puro y tan poderoso. ¿Podrías contarme un poco acerca de ello? No, sigue tú. Mira, fue creciendo en su vida el amor a la Virgen. En concreto, cuando él fue a Guadalupe en 1970, a una novena, pues tenía unas preocupaciones muy fuertes. La primera era que después del Concilio Vaticano II, la Iglesia se había impuesto, tú lo has oído hablar mucho seguro, el espíritu del concilio, que no tenía nada que ver con lo que se había dicho. Y la Iglesia estaba siguiendo un camino y se estaban vaciando los seminarios, muchos sacerdotes estaban dejando de serlo, estaba cayendo en una desbandada. Y otra preocupación era la solución jurídica de la obra. Entonces él fue a Guadalupe 9 días, y el año anterior, en el año 69, él había dicho en Roma, donde estaba, que en ese verano, por lo tanto eran los meses de, yo creo que noviembre, en ese verano europeo, julio, agosto y septiembre, había dado un salto especial en su cariño a la Virgen. No sabemos cómo, pero toda su vida ha sido un increscendo en su vida a la Virgen, en cariño a la Virgen. Así que desde chico tenía mucha devoción a la Virgen, en concreto a la Virgen de la Asunción, a la advocación de la Asunción, porque en la catedral de Barbastro, donde él vivía, había un cuadro de la Virgen de la Asunción. Pero luego fue creciendo, y fue creciendo yo creo que hasta el final. Entonces son cosas que él no ha dicho mucho. Pero sí es lo que tú dices, un amor muy fuerte, y cuando alguien en una romería le acompañó y le oyó decir las letanías a la Virgen, las letanías, que es, él entendía que eran como piropos que un hombre enamorado decía a una mujer, piropos a una mujer, las letanías de la Virgen, dichas
con fuerza, hechas con hombría, y es lo que tú dices, es el amor de un hombre a la Virgen, un amor limpio, puro, pero sí es el amor a la Virgen. Sí, eso. ¿Qué más quieres decir? Ahora estaba escuchando una conferencia de René Girard en la que explicaba por qué era necesario, otro misterio que yo nunca compartí ni entendí, pero que estas lecturas me han acercado, me pareció muy interesante. El misterio de la virginidad de la Virgen, yo nunca, no entendí, jamás, hasta esta tarde, en la que explicaba que era importante la virginidad de la Virgen en la medida en la que el nacimiento de Cristo no derramaba una gota de sangre, ¿no? Como luego precisamente la sangre a través de la pasión es, y decía, no era Cristo a través del sacrificio volviéndose un Dios como las deidades ancestrales, sino que él, ya sabiéndose divino, a través de la pasión se sacrifica a sí mismo, y a partir de la sangre de sí mismo es que hace este regalo a Dios y a los demás. Pero es importante la virginidad de la Virgen porque era esta pureza, esta bondad, que en ningún momento en la llegada de Cristo a la tierra hubo una gota de sangre. Eso me pareció muy... Recién comprendí algo, creo, al menos comulgué con eso. Luego me ha llamado mucho la atención, eso me parece muy, muy lindo. Si bien el Opus Dei, la obra de Dios en la tierra, se ha vuelto un evento tan importante que ha ganado tantísimos fieles o adeptos en los últimos 50 años, parte de algo muy sencillo, parte del sencillo acto, como decíamos al inicio, de dedicar tu vida, santificar tu vida a través de tu profesión y del amor al resto, de la generosidad con los demás. Me llama mucho la atención en este momento histórico de Franco, cuando escoge entrar a España por el otro lado, pasar por Barcelona, trepar los Pirineos, en toda esta aventura heroica, además de aventura. Jugándose la vida. En la que además hubo un momento muy bonito porque había uno que era su doctor, le había preparado una bota que tenía vino y además azúcar extra, para que no energía, y le ofrece al padre un sorbo de este vino y le dice no, lo rechaza. Todos estos pequeños sacrificios que hacen que la vida de un ser humano ordinario se convierta en una aventura extraordinaria. Sí. Estos pequeños, también me acuerdo que en un momento estaba peinándolo con una plancha, algo de calor, Sí. y lo queman. Sí, ¿no? cuando Y iba a él, hacer la primera comunión. y él decide callar y compartir esto como un pequeño sacrificio. No lo busca, no es que busca martirizarse para agradar o ser del agrado de Dios o de la humanidad, sino que ya que pasó, pues veámoslo con alegría y no discretamente ofrezcámoselo a Dios. Así es. Eso, Muy bien. ¿me puedes Lo has contarnos entendido. un poquito? No, es que no sé nada más que eso. No sé, de eso no sé nada más. Lo has contado muy bien, cariño. Yo la previa. Bueno, yo creo que estamos muy tarde, ¿o no? Sí, más bien algunas preguntas tal vez del público. No, pero ya es muy tarde. No sé, alguna pregunta, pero son pocas. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Me parece, No sean país de callados. me parece que el director del Centro Cultural va a decir sus últimas palabras. No las últimas, Lo dice no como las una últimas, las del evento. Enrique. No, Sí, ¿te imaginaba más joven? cumplí hace 2 días 70 años. Lo digo
gastó mucha plata llegar hasta aquí, así que después de quitarse años. El padre Lucas dice que es muy tarde y yo quería saludarles. Soy Enrique Banús, efectivamente, del Centro Cultural. No he podido estar al principio porque coincidía con otra actividad, pero al menos al final quería darles las gracias por estar aquí. Dar las gracias a los tres que han no solo presentado el libro, sino comentado muchas más cosas, aportado mucha sabiduría, mucha reflexión, mucha experiencia. Y decirles que salgan con cuidadito, porque hay unas gradas y, en fin, esta es una casona de 1920, Patrimonio Cultural de la Nación, y por eso no podemos poner una baranda, ¿no? Entonces siempre estamos con la preocupación de que alguien baje volando, ¿no? Con cuidadito. Y aquí les esperamos para otras actividades. Creo que sí que es una hora prudente para ir a casita, algunos vivirán cerca, otros lejos. Muchísimas gracias. Ya saben que aquí nos encanta presentar libros, nos encanta las próximas actividades. Después de una temporadita que vamos a estar un poco inactivos porque se va a montar un andamio, la fachada hay que pintarla. Nos hicieron un edificio, quizá lo han visto, 17 pisos y 7 sótanos. Eso ha habido un poquito la casona, van a resanar alguna cosita en las 3 semanas que no vamos a estar, y luego regresamos con 2 festivales de música. Eso anunciaríamos uno de vibráfono y marimba, todo ese tipo de instrumentos, festival internacional con participantes de Estados Unidos, de Venezuela, nosotros en talleres, conciertos. O sea, si siempre quisieron aprender marimba o vibráfono, es la ocasión. En septiembre habrá otro festival con 4 conciertos, 2 más clásicos, porque es violín y piano, cuarteto de cuerda, uno también bastante clásico, porque es un coro nacional de niños, y otro un poco más exótico, porque es un ensamble de laptops. ¿Qué? Música para laptops. No me pregunten más porque no tengo. Pero luego se absorbe. Y en agosto también retornamos, haremos una exposición aquí en este hall, concretamente con ejemplos, muestras de una biblioteca que nos acaban de donar, la biblioteca de Pedro Caterianos de la Nava, que trabajó, creó los premios Copé de cuentos, de poesía, y tiene una extraordinaria colección de poetas peruanos, tenemos de generaciones 50, generaciones 60, con dedicatorias de muchos nombres conocidos. Entonces vamos aquí a presentar algunos de sus libros. Esto es así un avance del programa para que vayan bloqueando en su agenda prácticamente todo el mes de agosto y de septiembre estas actividades. Muchísimas gracias. No sé, Padre Lucay, si quiere decir algo al final, para que no sean mis últimas palabras. Pues nada, muchísimas gracias y cuidadito.